Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de hablarles sobre el proceso de salazón. Mi compañero Pablo Kiel y mi persona Jacob Zamudio. Se denomina salazón a un método destinado a preservar los alimentos de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto de salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo del sabor y la inhibición de algunas bacterias. Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo frecuente es aplicar el método en alimentos tales como carnes o pescado. A menudo se suele emplear para la salazón una mezcla de procedentes de algunas salinas acompañando con nitrato sódico y nitrito. Es muy habitual también acompañar durante las fases finales de sabores tales como el pimentón, canela, semilla de eneldo o mostaza. Se sabe que los antiguos egipcios ya empezaban a poner las carnes en salazón con el objetivo de poder almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos de tiempo. La sal juega un papel esencial en la elaboración de productos salados y madurados porque es un factor que condiciona el gusto salado de estos tipos de productos y porque está implicado en el proceso de conservación de la carne, actuando sobre los microorganismos. Es el único ingrediente que permite conservar la carne durante periodos muy largos. Este proceso de la conservación de la carne es uno de los más antiguos del mundo. La fase de salazón es la más corta del proceso de elaboración de un producto salado y curado, pero al mismo tiempo es la más importante. Por tanto, hay que tratar esta fase con mucho cuidado y vigilancia. Hay que conocerla perfectamente para controlarla. El principio de salazón. En el caso de productos curados, la fase de salazón consiste en aportar sal en la superficie de una pieza de carne fresca, como ejemplo el jamón. Trabajando en un ambiente frío, la penetración de la sal dentro del músculo induce una acción bacteriostática y confiere al producto final un gusto más o menos salado. Se habla de sal porque es el ingrediente lo más importante, pero en verdad se trata más de una mezcla con sal húmedo y sal nitrito, entre 0,5 y 1%. El mecanismo de penetración de la sal resulta de un equilibrio entre la concentración de sal en el interior y en el exterior del músculo fresco. Es un mecanismo de doble intercambio. En un lado, el agua se traslada hasta el exterior del jamón por un efecto de osmosis. El agua va desde el medio menos concentrado hasta el que tiene mayor concentración de sal. El agua migra hasta el exterior del jamón, disolviendo la sal e induciendo una solución salina saturada. Por otro lado, la sal, en forma de solución salina, esta se traslada desde el exterior hasta el centro de la pieza. Va desde el medio más concentrado hasta el que tiene una concentración en sal más o menos elevada. Entonces, la velocidad de penetración de la sal disminuye a medida que la concentración de sal en el exterior y en el interior se equilibra. Además de algunos factores, están los externos e internos, la cual influyen sobre esta velocidad. Los factores externos son la elevación de la temperatura, la cual favorece la penetración de la sal. Los factores internos, el pH influye en la penetración de la sal. Esto, entre más elevado sea el pH, más baja es la velocidad de la penetración de la sal. La cantidad de grasa en el músculo influye también en la penetración de la sal, igual que la historia de la carne, en particular la congelación. Fundamento de la salazón. Como objetivo de este método de la conservación es que la sal penetre para que atraiga el agua, absorba la humedad y produzca una deshidratación osmótica, actuando como bacteriostático a través de la reducción de la actividad de agua, inhibiendo la proliferación de los microorganismos. A su vez, la sal actúa sobre la hemoglobina para que ésta no se oxide, dándole ese color rosado que de otro modo se tornaría gris. Este efecto de deshidratación también ejerce una acción directa sobre las enzimas que se expresa en un aumento de la vida útil del producto. Función de la sal. Entre otras muchas, la sal tiene dos funciones a tener en consideración en cuanto a lo que los métodos de conservación de los alimentos se refiere, la cual son la función
bacteriostática y como agente de sapidez. Función bacteriostática. La sal no es antiséptica porque no destruye la bacteria, y si lo hace es mínimo. Con una concentración suficiente, la sal freno detiene el desarrollo de la mayoría de ellas. Se puede considerar que con una concentración de 10%, la sal inhibe el desarrollo de muchos gérmenes. Con una concentración de 5%, inhibe solamente las bacterias anaerobias. Hoy en día, a los consumidores les gustan los productos poco salados. Concretamente, esto implica que la cantidad de sal debe ser inferior al 3%. Entonces, para completar el papel bacteriostático de la salación debe hacerse en frío, sobre todo para los productos curados. Por consiguiente, el efecto de la sal depende de su concentración en una fase acuosa y en el caso de productos curados la cantidad de agua al principio es elevada. Los agentes de sapidez. La sal influye sobre el gusto salado que se puede explicar por la presencia del anión. El catión influye sobre la capacidad de estimular los receptores. Se debe tener en cuenta que con la acción del calor, la sal puede agregarse con proteínas formando un complejo estable al frío y destruido por calor. En este caso, solo la parte libre de la sal produce el gusto salado. Así, con el mismo nivel de sal, un producto crudo, como el jamón, parece menos salado que un producto cocido. Además, la grasa parece menos salada. Eso explica por el bajo nivel de agua en la grasa, lo que provoca una penetración de la sal escasa. Cambios bioquímicos durante el proceso. Durante la primera fase del proceso, la solubilidad de las proteínas disminuye notoriamente, sobre todo la proteína soluble de fuerza iónica elevada, actomiosina. La insolubilidad de la actomiosina denaturalizada por la alta concentración de sal hace que en este momento el pescado adquiera una textura seca. Luego, la degradación progresiva de la actomiosina conduce a la formación de pequeños péptidos y aminoácidos solubles de baja fuerza iónica. Estos compuestos solubles comprenden por un lado la fracción proteica y por otro lado una fracción no precipitable por el ácido tricloroacético, el NNP, que aumenta con el tiempo. Una parte de estas fracciones nitrogenadas solubles difunde en la salmuera y el tenor del nitrógeno. En el músculo del pescado escurrido baja. El pescado salado en el barril contiene casi todos los aminoácidos totales del pescado fresco: treonina, glicina, isoleucina, lisina, cistina, triptófano. La prolina y fenilalina están en mayor proporción en el pescado fresco, aunque sucede lo contrario con los aminoácidos. Con respecto a los aminoácidos libres se observa una ligera disminución. Alanina, leucina y lisina parecen predominar con la fracción de los aminoácidos libres del pescado madurado. También se encuentran con menos frecuencia ácido glutámico y aspartico. Estos cambios son los responsables de las características finales de productos tales como el sabor, el color y el olor. Materiales y equipos: balanza, termómetro, pH metro. Materiales: mesa de fileteo, cuchillo, recipiente para salado del pescado, cloruro de sodio, sal, vinagre de uso alimenticio y agua potable. Procedimiento: el pescado fue procesado inmediatamente después de ser capturado para mantener la calidad del producto final. El flujograma común del proceso es el siguiente: se lava la materia prima,
Se descama y descabeza conservando la integridad de las vísceras. Se dispone en una caja plástica rectangular la sal y el pescado en capas alternas. La capa inferior de base y la superior cubriendo el pescado corresponden a la sal. Se rocían unos 200 cc de agua y se cubre con nylon sobre la cual se apoya suficiente peso para prensar el pescado y facilitar el intercambio de la sal con los líquidos del pescado. Durante ese tiempo se monitorean los parámetros de temperatura ambiente, temperatura de la salmuera y el pH de la salmuera. Es de destacar que la salmuera producida es obtenida del escurrido de los líquidos contenidos en el pescado y se mantiene cubriendo las piezas hasta el final del proceso. Una vez concluida la salación con maduración, las piezas se filetean. Los filetes o trozos de filetes son luego deslazados rápidamente en salmuera al 15% y envasados con una solución de salmuera de baja salinidad y vinagre de pH 3,5 y el porcentaje de sal puede variar, pero en general se aceptan los utilizados anteriormente. Es posible realizar un ahumado de filetes o porciones saladas previo al envasado. Se controlan los rendimientos en las etapas de corte y de obtención de filetes salados prontos para envasar. Se realizan controles de pH, cloruros, bases nitrogenadas volátiles totales o BNVT y control microbiológico de los envasados. Ensayo y resultado. Peso entero de la materia prima utilizada, 5.100 kilogramos. Rendimiento. Peso descabezado, 3.800 kilogramos, 74,5% del pescado entero, 45,78% de la mezcla del pescado descabezado, sal. Cantidad de sal, 4.500 kilogramos, 54,21% de la mezcla pescado descabezado, sal. Peso final del producto, filete salado sin piel, 1.200 kilogramos, 23,53% del pescado entero. Controles realizados del producto terminado. Se realizaron 5 tipos de controles con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad del producto. Estos controles fueron control microbiológico, análisis químico de pH, grado de salinidad, cloruros, la determinación del nitrógeno básico volátil total y el control físico organoléptico. Conclusión. Los productos salados con maduración son perfectamente factibles de realizar en medios tan carenciados de recursos tecnológicos como las comunidades de pescadores artesanales en zonas muy alejadas. La frescura de la materia prima utilizada y los controles técnicos permanentes permiten a estos productos competir con otros importados, cuyo costo es más elevado. Los costos son abatidos debido a que la materia prima es capturada por quienes realizan el proceso de salación y por la factibilidad de su comercialización. Muchas gracias.